Una hora de preguntas y respuestas con tu amigo Curi. ¡Empecemos! ¿Qué significa la palabra propina o de dónde proviene la costumbre? La palabra propina tiene su origen en el verbo latino propinare, que significa dar de beber. En la antigua Roma, este término hacía referencia a una bebida adicional proporcionada a los sirvientes como gestos de agradecimiento por un servicio destacado. Con el tiempo, esta práctica evolucionó para incluir dinero u otras formas de reconocimiento en diversos establecimientos y servicios, fomentando así la prestación de buenos servicios en el futuro, o expresando gratitud por el trabajo realizado. ¿Por qué los ríos no son rectos? La forma sinuosa de los ríos se debe a factores geológicos, topográficos y ambientales. La topografía del terreno, la erosión y la deposición de sedimentos influyen en su curso. Además, obstáculos naturales y vegetación pueden alterar su dirección. Estos elementos crean meandros y curvas, caracterizando los ríos y su recorrido. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra se parte por la mitad? Si la Tierra se partiera por la mitad, el resultado sería catastrófico. La estructura geológica y atmosférica colapsaría, provocando terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas a gran escala. Las consecuencias serían devastadoras para la vida en el planeta, con cambios climáticos extremos, pérdida masiva de hábitats y la extinción de muchas especies, incluida la humana. ¿Cómo se genera el color en las pupilas de los ojos? La visión del color es posible gracias a células especializadas en la retina llamadas conos, que responden a diferentes longitudes de onda de la luz. Estos conos contienen pigmentos sensibles a la luz que se activan cuando la luz incide sobre ellos. La información sobre los colores se procesa en el cerebro a través de señales nerviosas transmitidas desde la retina a través del nervio óptico. ¿Cuál es el youtuber más famoso del mundo? Con más de 243 millones de suscriptores, MrBeast, conocido por sus generosas donaciones y desafíos extravagantes, se ha convertido en el fenómeno definitivo de YouTube. Su carisma, creatividad y habilidad para conectar con su audiencia lo han llevado a la cima del mundo digital, consolidándolo como el rey indiscutible de la plataforma con más de 240 millones de seguidores en su canal principal. ¿Cuál fue la primera película del mundo de terror? La primera película reconocida como una película de terror es Le Manoir du Diable, El Castillo o la Mansión del Diablo, dirigida por Georges Méliès en 1895. Esta película francesa de corta duración presenta efectos especiales rudimentarios y escenas que hoy podrían considerarse cómicas, pero en su momento se consideraba un film de terror pionero. ¿Cuál es la persona más longeva del mundo? La persona más longeva del mundo a día de hoy es María Brañas Morera, nacida el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, Estados Unidos. Tiene 116 años y 254 días. Asimismo, la persona más longeva del mundo registrada oficialmente es Jeanine Calment, quien vivió hasta los 122 años y 164 días. Nacida en Francia en 1875, murió en 1997. ¿Cómo seguiría el mundo actual si no se hubieran extinguido los dinosaurios? Sin la extinción de los dinosaurios, habríamos coexistido con criaturas gigantes, influenciando el curso de la tecnología y la sociedad. La evolución humana podría ser distinta o no haber ocurrido. Los ecosistemas y el equilibrio natural serían radicalmente diferentes, moldeando nuestra comprensión científica y cultural del mundo en un contexto de convivencia con estos seres prehistóricos. ¿Por qué las luciérnagas producen luz? Las luciérnagas producen luz a través de un proceso llamado bioluminiscencia. Esta capacidad es utilizada para atraer parejas durante el apareamiento y como método de defensa. Las células especializadas en su abdomen contienen una sustancia llamada luciferina, que al entrar en contacto con oxígeno produce luz. Esta bioluminiscencia es una adaptación evolutiva clave que ayuda a las luciérnagas a comunicarse y a sobrevivir en su entorno. ¿Cuál es la temperatura más baja registrada en la Tierra? La temperatura más baja registrada en la Tierra fue de aproximadamente menos 89.2 grados Celsius, que equivale a menos 128,6 grados Fahrenheit, en la estación de investigación Vostok, ubicada en la Antártida. Este récord de temperatura extrema se registró el 21 de julio de 1983 y es el valor más bajo jamás documentado en la superficie terrestre por medios directos de medición. ¿Quién es la persona con más medallas olímpicas en el mundo? La persona con más medallas olímpicas en el mundo es Michael Phelps, nadador estadounidense.
Posee un total de 28 medallas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, obtenidas entre los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Río 2016. Su récord destaca la excelencia y dedicación en su disciplina deportiva. ¿Qué se está haciendo para combatir el cambio climático y el calentamiento global con tecnologías como la inteligencia artificial? Para combatir el cambio climático, la inteligencia artificial se utiliza en predicción climática, mapeo de deforestación y vigilancia de emisiones. Ayuda a optimizar la agricultura, energía y transporte y a desarrollar materiales de baja emisión. La inteligencia artificial también contribuye a la planificación estratégica y fomenta comportamientos sostenibles, mostrando su potencial transformador en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo es que las hormigas logran crear una burbuja para respirar bajo el agua? Las hormigas atrapan una capa de aire entre sus cuerpos y sus pelos hidrofóbicos, lo que les permite flotar en la superficie del agua y respirar. Pueden crear una burbuja de aire bajo el agua mediante un proceso llamado buceo en equipo. Cuando se enfrentan a inundaciones, las hormigas trabajadoras forman un grupo unido que atrapa una bolsa de aire, rotándose para garantizar que todas puedan respirar, sobreviviendo bajo el agua durante periodos prolongados. Este comportamiento protege a la colonia de inundaciones repentinas o cambios en su entorno. ¿Los perros podrían hablar? Los perros tienen capacidades vocales limitadas debido a diferencias anatómicas en sus cuerdas vocales y estructuras faciales en comparación con los humanos. Aunque pueden producir una variedad de sonidos, carecen de la capacidad física y cognitiva para hablar como los humanos. Sin embargo, pueden comunicarse mediante ladridos, gruñidos, aullidos y otros sonidos, así como a través del lenguaje corporal y expresiones faciales. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra se parte por la mitad? Si la Tierra se partiera por la mitad, el resultado sería catastrófico. La estructura geológica y atmosférica colapsaría, provocando terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas a gran escala. Las consecuencias serían devastadoras para la vida en el planeta, con cambios climáticos extremos, pérdida masiva de hábitats y la extinción de muchas especies, incluida la humana. ¿Cómo surgen los calendarios? Los calendarios surgieron de la necesidad de organizar el tiempo y predecir eventos astronómicos, agrícolas y sociales. Los antiguos observaban el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas para crear sistemas de medición del tiempo. Civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica y la china desarrollaron los primeros calendarios basados en ciclos naturales. Con el tiempo, se refinaron y adoptaron diversos sistemas en culturas de todo el mundo. ¿Por qué hay sueños que a veces predicen cosas del futuro? El fenómeno de los sueños que parecen predecir eventos futuros es complejo y aún no está completamente comprendido. Algunas teorías sugieren que puede ser debido a coincidencias, intuición subconsciente o interpretaciones retrospectivas después de que ocurre el evento. Sin embargo, la falta de evidencia científica sólida deja este fenómeno en el ámbito de la especulación y el debate continuo. ¿Por qué se dice que al morir ves una luz al final de un túnel? La experiencia de ver una luz al final de un túnel al morir es descrita en muchas culturas y creencias religiosas. Aunque científicamente no se ha comprobado, algunas teorías sugieren que esto podría ser el resultado de la falta de oxígeno en el cerebro, la activación de ciertas áreas cerebrales o simplemente la manifestación de un proceso cerebral durante momentos cercanos a la muerte. ¿Cómo es que podemos tener personas parecidas a nosotros sin ser gemelos? ¿Y cómo es que se les llama? Las personas que se parecen a nosotros, pero no son gemelos ni mellizos, se llaman doppelgangers. Estas similitudes pueden ser atribuidas a la coincidencia en características físicas, como la estructura facial o el color de cabello, debido a una variabilidad genética dentro de una población. En ocasiones, estas similitudes pueden ser sorprendentes, pero no hay relación genética directa entre las personas. ¿Quién hizo el primer gol en la historia del fútbol? El primer goleador de la historia fue Kennedy Davenport, un jugador de los Boston Wanderers. Su gol ocurrió un sábado 8 de septiembre de 1888 a las 15:47, jugando contra Derby County como lateral derecho. Su hazaña marcó un hito en el deporte, siendo el primer gol en la era del fútbol profesional y estableciendo un precedente significativo en su evolución. ¿Cómo se fabrica el vidrio? El vidrio se fabrica fundiendo sílice, carbonato de sodio y piedra caliza a altas temperaturas. Esta mezcla se enfría gradualmente para formar una masa sólida y transparente. El vidrio puede ser moldeado, soplado o laminado en diferentes formas y espesores. Una vez enfriado, se puede cortar y pulir para obtener productos finales como ventanas, botellas y otros objetos de vidrio.
¿Qué pasaría si hubiese una invasión extraterrestre? Una invasión extraterrestre sería un evento de gran impacto global y consecuencias impredecibles. Dependiendo de las intenciones de los extraterrestres, podrían haber escenarios de conflicto, cooperación o incluso coexistencia pacífica. Las respuestas humanas podrían variar desde la defensa militar hasta intentos de negociación diplomática. En cualquier caso, una invasión extraterrestre desafiaría a la humanidad en términos de supervivencia y adaptación. ¿Cómo se inventó o quiénes inventaron el fútbol soccer? El fútbol moderno o soccer evolucionó a partir de juegos de pelotas antiguos con raíces en diversas culturas. La versión organizada se atribuye a Inglaterra en el siglo XIX. La Football Association, FA, estableció reglas en 1863, sentando las bases del deporte. Su popularidad creció rápidamente, extendiéndose globalmente. Hoy, el fútbol es uno de los deportes más practicados y seguidos en todo el mundo. ¿Por qué cuando saltamos al agua desde mucha distancia es como si fuera suelo? Saltar al agua desde gran altura se siente como golpear suelo debido a la viscosidad del agua. A altas velocidades, el agua ofrece resistencia a la deformación rápida, actuando más como un sólido en esos breves instantes. Esto puede causar lesiones similares a las de impactos contra superficies duras. ¿De dónde viene la moda coquette? La moda coquette tiene sus raíces en la cultura francesa en 1780 y se caracteriza por un estilo femenino, encantador y a menudo juguetón. Originalmente se utilizaba para describir a una mujer coqueta en su manera de vestir y comportarse. Este estilo incorpora elementos elegantes y detalles femeninos, a menudo inspirados en la moda vintage, pero con un toque moderno y un característico color rosado. ¿Por qué nos gruñe el estómago cuando tenemos hambre? Cuando tenemos hambre, tu estómago está vacío y tu cuerpo te dice que necesitas comer. Para comunicarlo, tu estómago hace ruidos llamados borborismos. Estos sonidos son causados por movimientos en tu estómago y la liberación de líquidos y gases. Es como si tu estómago estuviera diciendo: «Oye, necesito comida aquí». ¿Por qué soñamos y cómo es que se producen los sueños? Los sueños ocurren durante el sueño REM, movimiento rápido de los ojos, una fase donde el cerebro está activo pero el cuerpo inmovilizado. Los científicos aún debaten su propósito exacto, pero se cree que pueden ayudar a procesar emociones, consolidar recuerdos y resolver problemas. Los sueños se producen por la actividad neuronal en el cerebro durante esta fase del sueño. ¿Cuándo se inventó el Internet sin disponer de Internet? El Internet se desarrolló a lo largo de décadas mediante la colaboración de científicos, ingenieros y académicos. Surgió como una red de comunicaciones militares y académicas en los años 60 y 70, basada en conceptos de comunicación de paquetes. Aunque inicialmente no existía una Internet como la conocemos hoy, la interconexión de redes y el desarrollo gradual de protocolos y tecnologías sentaron las bases para su crecimiento. ¿Qué pasaría si la capa de ozono se rompe? La ruptura de la capa de ozono tendría consecuencias graves para la vida en la Tierra. Se produciría un aumento significativo de la radiación ultravioleta, lo que podría causar daños en la salud humana, como quemaduras y cáncer de piel, además de afectar los ecosistemas marinos y terrestres, alterando los ciclos naturales y aumentando el cambio climático. ¿Cuál es el metal más caro en el mundo? El rodio es el metal más caro del mundo en términos de precio por gramo. Este metal pertenece al grupo de los metales del platino y se utiliza principalmente en la industria automotriz, joyería y electrónica debido a su resistencia a la corrosión. Su alto costo se debe a su escasez relativa y a su demanda en diversas aplicaciones industriales. ¿Cuál fue el primer objeto que usó electricidad? El primer objeto conocido en utilizar electricidad fue la lámpara eléctrica de arco, inventada por Sir Humphry Davy en 1802. Esta lámpara creaba luz al establecer un arco eléctrico entre dos electrodos de carbón, generando una intensa luz blanca. Aunque era más una curiosidad científica que una fuente de iluminación práctica, marcó el inicio del uso de la electricidad para la iluminación. ¿Quién es en la actualidad la persona más inteligente del mundo y cómo hacen para saberlo? La persona considerada más inteligente en la actualidad es Terence Tao, con un coeficiente intelectual estimado entre 225 y 230. Se mide la inteligencia principalmente a través del coeficiente intelectual, CI, utilizando test psicológicos estandarizados que evalúan habilidades como razonamiento, memoria y comprensión verbal. Estos tests se dividen en distintas pruebas adaptadas a la edad y capacidades específicas de cada individuo. ¿Cómo pueden estudiar los planetas lejanos y no se pueda bajar más en el océano?
El estudio de planetas lejanos se realiza principalmente mediante telescopios y sondas espaciales equipadas con instrumentos avanzados. Estas tecnologías permiten observar características planetarias y recopilar datos a distancias enormes. En comparación, el fondo marino presenta desafíos técnicos significativos como la presión extrema y la oscuridad, lo que dificulta la exploración directa a profundidades extremas. ¿Por qué los gatos ronronean? Los gatos ronronean como una forma de comunicación y expresión de emociones positivas como la comodidad y el contento. Aunque el mecanismo exacto no está completamente comprendido, se cree que el ronroneo puede estar relacionado con la vibración de los músculos de la laringe y el flujo de aire a través de la glotis, generando un sonido característico. Para una persona ciega de nacimiento, ¿cómo son sus sueños si nunca ha visto nada? Las personas ciegas de nacimiento pueden experimentar sueños con otros sentidos como el tacto, el sonido y el olfato. Sus sueños se basan en sus experiencias sensoriales y cognitivas, no en imágenes visuales. Aunque no tienen referencia visual, sus sueños pueden ser igual de vívidos y significativos, reflejando su comprensión del mundo a través de otros medios sensoriales y emocionales. Ten la oportunidad de salir en el siguiente video dejando tu curiosidad en los comentarios. ¿Por qué si el planeta Tierra supuestamente tiene millones de años, estamos en el año 2024? El año 2024 es simplemente una convención humana basada en el calendario gregoriano, que cuenta los años a partir del nacimiento de Jesucristo. Aunque la Tierra tiene millones de años de historia, nuestra forma de medir el tiempo está basada en eventos históricos y culturales específicos. El calendario actual es una herramienta práctica para la organización social y no refleja la edad real del planeta. ¿Cómo las arañas producen telaraña? Las arañas producen telaraña a partir de glándulas especializadas ubicadas en su abdomen. Estas glándulas secretan proteínas líquidas que se solidifican al entrar en contacto con el aire, formando hebras de seda. Las arañas manipulan estas hebras utilizando sus patas para tejer complejas telas de araña que utilizan para atrapar presas, construir refugios o crear sacos de huevos. ¿Qué le puede causar la radiación al ser humano? La radiación puede causar una amplia gama de efectos adversos en el ser humano, incluyendo quemaduras en la piel, daño genético, aumento del riesgo de cáncer, trastornos hematológicos, enfermedades oculares, daño tisular y efectos agudos como náuseas, vómitos y fatiga. Los efectos dependen de la dosis de radiación recibida, la duración de la exposición y el tipo de radiación. ¿Hay internet en la Estación Espacial Internacional? Sí. La Estación Espacial Internacional, EEI, o como sus siglas en inglés ISS, tiene acceso a Internet, pero no de la misma manera que en la Tierra. Utiliza una conexión por satélite que proporciona acceso limitado a la web y se utiliza principalmente para comunicaciones y transferencia de datos científicos, debido a la limitada velocidad de transmisión y la prioridad de las comunicaciones científicas. El acceso es restringido y controlado. ¿Por qué la NASA ha fracasado todos los vuelos hacia la Luna, si el Apolo 11 fue todo un éxito? La NASA ha realizado múltiples misiones lunares exitosas además del Apolo 11, como las misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 17. Sin embargo, no todas las misiones posteriores tuvieron el mismo nivel de éxito debido a una variedad de factores, que pueden incluir limitaciones presupuestarias, problemas técnicos, cambios en prioridades de exploración y riesgos inherentes a la exploración espacial. ¿Cuál fue el primer remedio? El primer remedio registrado data del Antiguo Egipto, hace más de 4000 años. Se conoce como el papiro de Ebers, una mezcla de hierbas y minerales que incluía tratamientos para infecciones, dolores de cabeza y problemas digestivos. Este documento es un testimonio temprano de la búsqueda humana por aliviar enfermedades y es considerado un precursor de la farmacología moderna. ¿Cuál es la condena más larga asignada a un prisionero en la historia? La condena más larga registrada en la historia fue impuesta a Chamoy Timpiaso, quien recibió una sentencia de 141.078 años en Tailandia en 1989 por un fraude masivo que afectó a más de 16.000 personas, aunque en la práctica las sentencias de prisión tan extensas son simbólicas y exceden la vida humana. ¿Cuál es el material más resistente en el mundo? El grafeno es ampliamente reconocido como el material más resistente del mundo. Se compone de una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal, lo que le confiere una serie de propiedades excepcionales. Entre estas propiedades incluye una resistencia extremadamente alta, siendo más fuerte que el acero, pero también más ligero y flexible. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero estructural, lo que lo convierte en un material prometedor para una amplia gama de aplicaciones, desde la electrónica hasta la medicina y la ingeniería.
¿Cómo se construyen los puentes tan largos que atraviesan los mares y cuánto tiempo tarda en construirse? Los puentes que atraviesan mares se construyen utilizando una combinación de técnicas de ingeniería civil y construcción naval. El tiempo necesario para construirlos varía según la longitud y la complejidad del proyecto, pero puede llevar varios años, desde la planificación inicial hasta la finalización. Factores como la topografía del lecho marino, las condiciones climáticas y los recursos disponibles afectan la duración del proceso de construcción. ¿Cuál es el país más grande y cuál es el país más pequeño? El país más grande del mundo en términos de superficie terrestre es Rusia, con una extensión de aproximadamente 17.1 millones de kilómetros cuadrados. El país más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano, con una superficie de solo 0.44 kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño, la Ciudad del Vaticano es un estado independiente y soberano. ¿A qué se debe y cómo es que los gatos ronronean? El ronroneo de los gatos es un fenómeno complejo que se produce mediante la vibración de los músculos laringios, generando un sonido suave y constante. Se cree que los gatos ronronean para comunicarse, expresar comodidad o placer, y también pueden hacerlo en situaciones de estrés. Aunque el motivo exacto del ronroneo no está completamente comprendido, se asocia con estados emocionales positivos en los felinos. ¿Qué pasaría si una de las personas siamesas muere primero? Si una de las personas siamesas muere, el impacto puede variar dependiendo de cómo estén unidas y de la dependencia de órganos compartidos. Si los órganos vitales están compartidos, la muerte de uno podría resultar en la muerte del otro. Si uno tiene órganos vitales independientes, podría sobrevivir, aunque la situación es extremadamente compleja y variada dependiendo del caso específico. ¿Cuántos videos de YouTube hay y cuántos se suben diario? En YouTube se estima que hay al menos 800 millones de videos. Diariamente se suben más de 500 horas de video cada minuto. Esto significa que la cantidad de contenido en YouTube crece exponencialmente cada día, reflejando la popularidad y el uso masivo de la plataforma a nivel mundial. ¿Cuál es la estrella más grande después del Sol? La estrella más grande conocida después del Sol es Ullescuti, una hipergigante roja ubicada en la constelación Scutum. Su radio es aproximadamente 1700 veces mayor que la del Sol. Si el Sol fuera del tamaño de una cereza, Ullescuti sería comparable a un edificio de 10 pisos. Esta estrella es un coloso en el universo, destacando por su impresionante magnitud. ¿Por qué a veces vemos la luna de día? Podemos ver la luna durante el día debido a la forma en que la luz solar se refleja en su superficie y a la posición relativa de la luna, la Tierra y el Sol. La luna no produce luz propia, sino que refleja la luz del sol. Durante el día, cuando el sol está en lo alto del cielo, parte de su luz se refleja en la superficie lunar, lo que la hace visible incluso cuando el cielo está iluminado por la luz solar. ¿Cómo se forman los arcoíris? Los arcoíris se forman cuando la luz solar se descompone en colores individuales al pasar a través de gotas de lluvia en la atmósfera. Estas gotas reflectan y reflejan la luz, separando los colores y creando el efecto multicolor característico. El ángulo de refracción determina la forma y posición del arco iris en relación con el observador. ¿Qué pasaría si desaparecieran los animales de todo el mundo? ¿Cómo sería la Tierra? Si todos los animales desaparecieran, la Tierra experimentaría cambios drásticos en los ecosistemas. La cadena alimentaria se vería afectada con un impacto negativo en la polinización, la dispersión de semillas y la fertilización del suelo. Esto podría llevar a la extinción de plantas y cambios significativos en el clima y la biodiversidad, alterando los ciclos naturales y el equilibrio de los ecosistemas. ¿Hay ninjas en la actualidad o quedaron en el pasado? Los ninjas, como figuras históricas, pertenecen al pasado feudal de Japón. Sin embargo, el concepto de ninjutsu ha sido adaptado en las artes marciales contemporáneas y la cultura popular. Aunque no existen ninjas como tales en la actualidad, su legado perdura en diversas formas, desde películas hasta prácticas modernas de artes marciales y técnicas de sigilo. ¿Cuál fue la primera foto a color de la historia? La primera fotografía a color de la historia fue tomada por James Clerk Maxwell en 1861. Maxwell utilizó una técnica conocida como la triada de Maxwell, que consistía en tomar 3 fotografías en blanco y negro utilizando filtros rojos, verdes y azul. Luego, estas imágenes se proyectaban utilizando filtros correspondientes para recrear una imagen a color en una pantalla. ¿Qué pasaría si desaparecieran los animales y solo quedaran seres humanos en la Tierra? Si desaparecieran todos los animales y solo quedaran seres humanos en la Tierra, se producirían graves desequilibrios en los ecosistemas. La cadena alimentaria se vería alterada, causando problemas en la agricultura y la supervivencia humana.
La polinización y otros servicios ecológicos proporcionados por los animales también se perderían, lo que tendría impactos negativos en la biodiversidad y el medio ambiente en general. ¿Por qué se llama sándwich al sándwich? El término sándwich proviene del conde inglés John Montagu, cuarto conde de Sandwich, quien solía pedir carne entre 2 rebanadas de pan para evitar interrumpir sus juegos de cartas. Otros comenzaron a pedir lo mismo que sándwich y así surgió el nombre para esta preparación. Con el tiempo, el término se generalizó para referirse a cualquier alimento similar. ¿Cuál fue el primer jugador de la NBA y el primer equipo? El primer jugador de la NBA fue Ozzie Sketman, de los New York Knicks, quien anotó el primer punto en la historia de la liga. El primer equipo de la NBA fue Toronto Huskies, que jugó contra los Knicks en el primer partido de la liga el 1 de noviembre de 1946. ¿Cuántas cervezas bastarían beber para que una persona fallezca a causa del contenido alcohólico? La cantidad de cervezas necesarias para causar una intoxicación alcohólica fatal varía según factores individuales. Sin embargo, la intoxicación grave puede ocurrir con niveles de alcohol en sangre de 0.3% o más. Consumir rápidamente varias cervezas puede alcanzar estos niveles, especialmente si la persona tiene baja tolerancia o peso corporal. Número 10. ¿Cuál fue el primer video de YouTube? El primer video subido a YouTube se titula Mira the Zoo, yo en el zoológico, y fue subido por el cofundador de YouTube, Jawed Karim, el 23 de abril de 2005. En el video, Karim está frente a la cámara en el zoológico de San Diego, hablando sobre los elefantes y su capacidad para tener largas trompas. Es un video corto y simple, pero tiene el honor de ser el primero en la plataforma, marcando el inicio de la revolución de los videos en línea. ¿Cómo se escribe el 0 en números romanos? En números romanos, el 0 no tiene un símbolo específico, ya que los romanos no tenían un sistema numérico para representar el concepto de 0. Los romanos usaban su sistema de numeración principalmente para contar y registrar cantidades y no tenían un símbolo para representar la ausencia de cantidad como lo hacemos con el 0 en los números arábicos. ¿Cómo se formó el Sol? El Sol se formó hace aproximadamente 4.6 mil millones de años a partir de una nube molecular de gas y polvo en el espacio. A medida que esta nube colapsaba bajo su propia gravedad, la presión y la temperatura en su núcleo aumentaron lo suficiente como para iniciar la fusión nuclear de hidrógeno en helio, convirtiéndose así en una estrella, nuestro Sol. ¿Qué tan cierto es la existencia del caballo o caballero negro que gira alrededor de la Tierra? ¿Es real o es un mito? El caballero negro es un fenómeno que ha sido ampliamente desacreditado como un mito o una interpretación errónea de objetos astronómicos como satélites artificiales o desechos espaciales. No hay evidencia científica creíble que respalde la existencia de un objeto como el caballero negro que orbita la Tierra, por lo que se considera un concepto ficticio. ¿Cómo surgió el universo? El origen del universo es tema de estudio en la cosmología. La teoría más aceptada es el Big Bang, que postula que el universo comenzó como una singularidad extremadamente caliente y densa hace unos 13.8 mil millones de años. Desde entonces, el universo ha experimentado expansión y evolución, dando lugar a la formación de galaxias, estrellas, planetas y otras estructuras cósmicas. ¿Cuál fue el primer videojuego? El primer videojuego reconocido ampliamente fue Pong, creado por Nolan Bushnell y lanzado por Atari en 1972. Pong simulaba un juego de tenis de mesa y fue uno de los primeros videojuegos arcade comercialmente exitosos. Su simplicidad y adictividad sentaron las bases para el crecimiento y la popularización de la industria de los videojuegos. ¿Por qué buscan vida extraterrestre? La búsqueda de vida extraterrestre es fundamental para entender nuestra existencia y el universo. Nos ayuda a explorar si estamos solos, a comprender el origen y la evolución de la vida y a descubrir posibles hábitats extraterrestres. Es una mezcla de curiosidad científica, potencial para avances tecnológicos y la profunda necesidad humana de explorar lo desconocido. ¿Quién es la persona que más récords Guinness tiene en el mundo actualmente? La persona con más récords Guinness en el mundo actualmente es Ashrita Furman, de Estados Unidos. Ha establecido más de 600 récords oficiales desde 1979 y mantiene más de 200 récords Guinness simultáneamente. Furman ha roto récords en habilidades tan diversas como malabares, carrera de larga distancia y la mayor colección de memorabilia de los pitufos. Número 13. ¿Por qué las latas de refresco tienen forma cilíndrica?
por razones puramente anatómicas, ya que resulta más fácil sostenerlas en la mano mientras las consumimos. La forma cilíndrica de las latas de refresco se presenta como una elección práctica y funcional que ofrece eficiencia en el uso del espacio, resistencia estructural y facilidad de fabricación. ¿Por qué el pelo se vuelve gris con la edad? El pelo se vuelve gris con la edad debido a la disminución de la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. A medida que envejecemos, las células pigmentarias en los folículos filosos producen menos melanina, lo que resulta en la pérdida de color y la aparición de cabello gris o blanco. ¿Cuál es el animal más rápido del planeta Tierra? El animal más rápido del mundo es el halcón peregrino. En picada puede alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora, equivalentes a 200 millas por hora, gracias a su aerodinámico cuerpo y alas largas y puntiagudas. Esta impresionante velocidad le permite cazar presas en vuelo, siendo uno de los depredadores más efectivos del reino animal. ¿Por qué se crearon varios idiomas y quién los desarrolló? La diversidad de idiomas se debe a la evolución cultural, histórica y geográfica de las comunidades humanas. A lo largo del tiempo, diferentes grupos desarrollaron lenguajes para comunicarse en sus entornos únicos. No hay una persona o entidad específica responsable del desarrollo de todos los idiomas, ya que surgieron de manera orgánica a partir de las interacciones humanas y la necesidad de comunicación. Ten la oportunidad de salir en el siguiente video dejando tu curiosidad en los comentarios. ¿Qué pasaría en caso de suceder una guerra nuclear entre potencias mundiales? ¿Afectaría a todos los países del mundo? Una guerra nuclear entre potencias mundiales tendría repercusiones catastróficas a nivel global. Los efectos incluirían pérdida masiva de vidas, devastación ambiental, hambre, enfermedades y colapso económico. La radiación nuclear contaminaría extensas áreas, afectando la salud y el bienestar de la población mundial. Además, desencadenaría conflictos regionales y migraciones masivas, alterando la estabilidad geopolítica a nivel global. ¿Quién le puso nombre a los países? Los nombres de los países fueron establecidos a lo largo del tiempo por diversos procesos históricos y culturales. En muchos casos, derivan de idiomas indígenas, nombres geográficos o líderes históricos. En otros casos fueron impuestos por colonizadores o adaptados de lenguajes extranjeros. ¿Cómo surgieron las razas si solo estaban Adán y Eva? Las interpretaciones religiosas y científicas difieren en este punto. Según la narrativa religiosa, Adán y Eva son figuras simbólicas que representan los primeros seres humanos creados por Dios. Las diferencias raciales pueden entenderse como adaptaciones genéticas que ocurrieron a lo largo de generaciones debido a factores como la geografía y el clima. La ciencia postula la evolución gradual a partir de poblaciones antepasadas comunes. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no se hubiera quitado la vida? Si Hitler no se hubiera suicidado, es probable que hubiera sido capturado por los aliados. Habría enfrentado juicio por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Su destino podría haber sido una condena a cadena perpetua o la pena de muerte, dependiendo del resultado del juicio. ¿Cuál es el deporte menos conocido? El deporte menos conocido podría ser el Sporthockey. Practicado en Alemania desde 2007, consiste en realizar acrobacias sobre un taburete con forma de mancuerna. Otros deportes poco conocidos incluyen el Gafferhangen en Holanda, donde los participantes se cuelgan de un palo, y el cheese rolling en Inglaterra, que implica correr tras un queso rodante. ¿De dónde se originan los lagos? Los lagos se originan de una variedad de procesos geológicos que crean depresiones en la superficie terrestre, las cuales se llenan de agua. Algunas de las causas más comunes son fallas tectónicas, depresiones creadas por el colapso de cavernas subterráneas, la erosión o la sedimentación. Estos procesos pueden ocurrir a lo largo de millones de años. ¿Por qué el pez globo es tan peligroso por su veneno y sin embargo se consume? El pez globo contiene tetrodotoxina, un potente neurotóxico que puede causar parálisis y muerte. A pesar de su peligrosidad, se consume especialmente en Japón, donde es considerado un manjar. Su preparación requiere chefs especializados y licenciados para retirar las partes venenosas. El riesgo y la habilidad necesaria para prepararlo contribuyen a su alto precio. ¿Qué le pasaría a un cuerpo inerte en el espacio? ¿Cómo sería su descomposición? En el vacío del espacio, un cuerpo inerte experimentaría la descomposición de una manera diferente a la de la Tierra.
La falta de oxígeno y la exposición a la radiación solar podrían ralentizar el proceso de descomposición, pero eventualmente el cuerpo se descompondría debido a la desintegración molecular causada por la radiación cósmica y otros factores ambientales. ¿Qué pasa si detonamos un arma en el espacio? En el espacio, la detonación de un arma no produce una explosión similar a la de la Tierra. La falta de aire significa que no hay una onda de choque significativa, pero la radiación y los escombros generados pueden representar un peligro para las naves espaciales cercanas. Además, la dispersión de la explosión sería más amplia sin la resistencia del aire. ¿Qué pasaría si no hubieran descubierto la gravedad? Sin el descubrimiento de la gravedad, nuestra comprensión del universo sería radicalmente diferente. La gravedad es fundamental para entender el movimiento de los objetos celestes y la vida en la Tierra. Su ausencia habría alterado significativamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cambiando la historia de la humanidad y nuestras capacidades para comprender y explorar el cosmos. ¿Cuál es el origen de las personas con ojos azules? Las personas con ojos azules comparten un ancestro común que vivió durante el Neolítico, hace aproximadamente entre 6.000 y 10.000 años, del cual heredaron una rara mutación del gen OCA2, que afecta a la cantidad de melanina en el iris, permitiendo que la luz se refleje de manera única y crea el color azul. Lo sorprendente es que esta mutación tuvo lugar una sola vez, en un único individuo, y fue transmitida a partir de entonces de generación en generación. ¿Se puede traducir de braille a lenguaje de señas o, caso contrario, alguien con visión o audición hacer esta traducción? La traducción directa de braille a lenguaje de señas o viceversa es poco común debido a las diferencias en los sistemas de comunicación. Sin embargo, una persona con visión y audición podría facilitar la traducción entre braille y lenguaje de señas, aunque esto requeriría un conocimiento profundo de ambos sistemas y una habilidad de comunicación adecuada. ¿Cuáles fueron los primeros árboles que han existido? Los primeros árboles que existieron fueron Archaeopteris durante el periodo devónico, hace unos 380 millones de años. Estos árboles primitivos, pertenecientes a la familia Cladopsilopsida, son considerados los precursores de los árboles modernos. También se menciona al Ginkgo biloba como un fósil viviente, siendo una de las especies más antiguas. ¿Por qué los camaleones cambian de color? Los camaleones cambian de color principalmente como respuesta a estímulos externos como la temperatura, la luz y el estado emocional. Esto se debe a células especializadas en su piel, llamadas cromatóforos, que contienen pigmentos y se expanden o contraen para modificar la apariencia del camaleón, ayudándolo en la comunicación, camuflaje y regulación térmica. ¿Cuál es el animal más resistente al fuego? El escarabajo bombardeo, conocido por su resistencia al fuego. Cuando se siente amenazado, puede expulsar un líquido tóxico de su abdomen que se enciende al entrar en contacto con el aire, creando una explosión defensiva. Su caparazón también es resistente al calor, lo que le permite sobrevivir en ambientes de alta temperatura. ¿Cómo se creó la Tierra? La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, a partir de la acumulación de material en el disco protoplanetario que rodeaba al joven Sol. Este proceso, conocido como acreción, involucró colisiones y fusiones de rocas y otros materiales en el espacio. Con el tiempo, la Tierra se diferenció en capas distintas, incluyendo una corteza sólida, un manto semilíquido y un núcleo metálico. ¿Cuándo se instaló el primer semáforo? El primer semáforo se instaló el 10 de diciembre de 1868 en Londres, Reino Unido. Fue inventado por el ferroviario británico John Peake Knight y consistía en señales de gas rojas y verdes. Sin embargo, este sistema no tuvo éxito debido a una explosión. El primer semáforo eléctrico funcional fue instalado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos en 1914. Si el hombre nunca hubiera descubierto la electricidad, ¿cómo sería la humanidad hoy en día? Sin el descubrimiento de la electricidad, la humanidad se enfrentaría a un mundo radicalmente diferente. La falta de iluminación eléctrica afectaría la productividad y el desarrollo tecnológico. La medicina, las comunicaciones y el transporte se verían limitados. La calidad de vida sería más baja y la sociedad probablemente se basaría en formas de energía menos eficientes y sostenibles. ¿Cuál es el animal más resistente del mundo? El tardígrado, también conocido como oso de agua, es considerado uno de los animales más resistentes del mundo. Puede sobrevivir a condiciones extremas como al vacío del espacio, altas dosis de radiación, temperaturas extremadamente bajas y altas, e incluso puede deshidratarse casi por completo y revivir después de años en este estado.
¿Cuáles fueron los 3 reinados más largos del mundo? Los 3 reinados más largos documentados en la historia son los del emperador francés Luis XIV, quien gobernó durante 72 años y 110 días desde 1643 hasta su fallecimiento, el 1 de septiembre de 1715. La reina Isabel II del Reino Unido, cuyo reinado abarcó 70 años y 214 días desde 1952 hasta su deceso el 8 de septiembre de 2022. Y el emperador tailandés Bhumibol Adulyadej, quien gobernó durante 70 años y 126 días desde 1946 hasta su muerte el 13 de octubre de 2016. ¿Cuántas pelotas en promedio se usan en un juego de béisbol? En un juego promedio de béisbol de las Grandes Ligas, MLB, se utilizan entre 8 a 10 docenas de pelotas. Esto significa que se pueden usar entre 96 y 120 pelotas por juego. Las pelotas se reemplazan frecuentemente durante el juego por diversas razones, como cuando se ensucian o se dañan. ¿Quién inventó el primer avión en pasar la barrera del sonido? El primer avión en superar la barrera del sonido fue el Bell X-1 diseñado por la Bell Aircraft Corporation y liderado por James Jack Northrop. El avión fue construido especialmente para propósitos de investigación con el objetivo de alcanzar y superar la velocidad del sonido y fue pilotado por Charles Elwood Shock Yeager el 14 de octubre de 1947. Este avión experimental alcanzó la velocidad Mach 1 a una altitud de 45,000 pies, marcando un hito histórico en la aviación. ¿Cuál es el alimento que nos podría matar de tanto comerlo? El consumo excesivo de sal puede ser fatal. El sodio en la sal es esencial para funciones corporales, pero en exceso puede causar hipernatremia, aumentando la presión arterial y dañando el corazón, los riñones y el cerebro. La ingesta excesiva a largo plazo puede provocar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. ¿Por qué sucede que a veces hay personas más inteligentes que otras? La inteligencia es el resultado de una combinación de múltiples factores, como la genética, el entorno, la educación, la nutrición y las experiencias de vida. La diversidad en las capacidades cognitivas de cada persona es natural, pero no estática. Por ello, se requiere esfuerzo y dedicación para desarrollarlas. ¿Cuándo se inventó la primera rueda? ¿Y cuál era su funcionalidad de esa época? La primera evidencia arqueológica de la rueda se remonta alrededor del 3500 a.C. en Mesopotamia. Su funcionalidad inicial estaba relacionada con la fabricación de alfarería, facilitando el transporte de objetos pesados y la realización de tareas agrícolas como la molienda de granos. Más tarde, se aplicó en la construcción de carros y vehículos, revolucionando el transporte y la logística. ¿Cómo es que el cuerpo humano se adapta a los implantes de titanio? El titanio es un mineral biocompatible que permite una integración exitosa con el cuerpo humano. Su estructura porosa facilita el crecimiento del tejido óseo alrededor del implante. Además, el titanio es resistente a la corrosión y compatible con los tejidos circundantes, lo que produce la posibilidad de rechazo. Esta adaptación permite una fijación sólida y duradera, favoreciendo la funcionalidad del implante en el cuerpo humano. ¿Cuál fue el primer país del mundo? El título se le atribuye a San Marino, un pequeño estado ubicado en la península italiana. Su fundación se remonta al año 301 después de Cristo, cuando San Marino, un cantero cristiano, se refugió en el monte Titano para huir de las persecuciones romanas. Allí estableció una comunidad que con el tiempo se convirtió en una república independiente. Aunque regiones del mundo como Mesopotamia, Egipto, China e India ya tenían una existencia miles de años antes de Cristo, para los historiadores, San Marino es el primer país del mundo. ¿Qué pasaría si se acaba la capa de ozono del planeta? Si se acabara la capa de ozono, aumentaría la radiación ultravioleta en la Tierra, provocando graves problemas de salud como cáncer de piel y cataratas, daños a los ecosistemas y afectaría a la agricultura y la vida marina. También intensificaría el cambio climático, causando fenómenos extremos como sequías e inundaciones. ¿El lenguaje de señas es global o, al igual que lenguas habladas, puede variar? El lenguaje de señas es diverso y puede variar según la región y la comunidad de usuarios, al igual que las lenguas habladas. Aunque existen similitudes en los fundamentos del lenguaje de señas, como la gramática y la sintaxis, las variaciones regionales pueden resultar en dialectos o variantes específicas, lo que refleja la diversidad y la cultura de las comunidades sordas en todo el mundo. Además, está reconocido como lengua oficial en varios países. ¿Cuál es el lugar más profundo de la Tierra?
La Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Es el lugar más profundo conocido en la Tierra, con una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros. Esta impresionante depresión se formó a lo largo de millones de años como resultado de la actividad tectónica en la región, siendo un punto extremo en la topografía submarina del planeta. ¿Cómo hacen las gomitas en vitamina? Las gomitas de vitaminas se fabrican combinando vitaminas en forma líquida o en polvo con gelatina, jarabe de maíz y otros ingredientes. La mezcla se calienta y se vierte en moldes para darles forma. Después se enfrían y se desmoldan. Este proceso permite crear una forma atractiva y fácil de consumir vitaminas, especialmente para niños y personas con dificultades para tragar pastillas. ¿Qué hora era cuando se creó el reloj y cómo sabían qué hora era? El desarrollo de los primeros relojes mecánicos comenzó en Europa durante la Edad Media, alrededor del siglo XIII. Estos relojes eran primitivos y generalmente se encontraban en torres de iglesias. Se basaban en mecanismos simples y se ajustaban utilizando observaciones astronómicas para aproximarse a la hora solar local, aunque la precisión no era alta en comparación con los estándares modernos. ¿Cómo hacen para instalar antenas en lugares inaccesibles como las cimas de los cerros? La instalación de antenas en lugares remotos o inaccesibles como las cimas de los cerros generalmente implica el uso de helicópteros, grúas especializadas o equipo de alpinismo. Los técnicos expertos son transportados con la ayuda de estas herramientas hasta el lugar designado, donde pueden realizar el montaje de la antena siguiendo protocolos de seguridad y procedimientos específicos para cada situación. ¿Cuál es el planeta más joven? Dentro del sistema solar, Mercurio es considerado el planeta más joven debido a su formación temprana en la nebulosa protosolar hace aproximadamente 4.600 millones de años. Sin embargo, en el universo, la identificación del planeta más joven es más difícil, ya que depende de la observación de sistemas estelares en formación donde se están creando nuevos planetas. ¿Cuál es la perforación más profunda hecha por el hombre? La perforación más profunda hecha por el hombre es el Pozo Superprofundo de Kola, ubicado en la península de Kola, Rusia. Se alcanzó una profundidad de aproximadamente 12.262 metros, 40.230 pies, en 1989. Fue un proyecto científico para estudiar la corteza terrestre y la viabilidad de perforar tan profundamente, pero se detuvo debido a altas temperaturas. ¿Qué hora era cuando se inventó la hora? La hora se inventó cuando la humanidad buscaba orden en el flujo temporal. A lo largo de la historia, culturas han definido distintas formas de medir el tiempo, desde el seguimiento de los ciclos naturales hasta la creación de relojes precisos. Esta invención es un testimonio del deseo humano de comprender y organizar el mundo que nos rodea, trascendiendo así las fronteras del tiempo. ¿Cuál es la dictadura más longeva en la actualidad? En la actualidad, la dictadura más longeva es la de Corea del Norte, bajo el régimen del Partido del Trabajo de Corea y la dinastía Kim, que ha gobernado el país desde su fundación en 1948. Es una de las dictaduras más herméticas y represivas del mundo, con un control estricto sobre la población y un culto a la personalidad en torno a sus líderes. ¿Desde cuándo se tienen registrados los humanos que empezaron a creer en Dios? La creencia en Dios se remonta a la prehistoria, cuando los humanos buscaban explicaciones para fenómenos naturales y sentido a su existencia. Cada cultura desarrolló sus propias deidades y prácticas religiosas. Los sumerios, egipcios, griegos y otras civilizaciones antiguas tenían dioses para diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. ¿Cuál es el registro más antiguo en la historia que se tiene sobre un perfume? El registro más antiguo conocido sobre un perfume data del año 1200 a.C. y menciona a Taputibela-Tekalim, considerada la primera perfumista de la historia. Ella era supervisora del Palacio Real y creó fragancias para el rey de Babilonia usando ingredientes como rosas, bálsamo, cálamo, ciprés y mirra. Número 14. ¿Cuál fue la temperatura más alta hasta el momento en el mundo? La temperatura más alta registrada en el mundo fue en la ciudad libia de El Asisiá, el 3 de septiembre de 1922, cuando el termómetro alcanzó los 58 grados centígrados. Sin embargo, en 2012, la Organización Meteorológica Mundial invalidó este récord después de una revisión exhaustiva de la evidencia, concluyendo que había problemas con el equipo y los métodos de medición utilizados en ese momento. Después de esta revisión, la temperatura más alta registrada en la Tierra se considera el récord de 56.7 grados centígrados en Furnace Creek Ranch, Valle de la Muerte, California, Estados Unidos, el 10 de julio de 1913. ¿Cuál es el origen de la superstición de que romper un espejo trae mala suerte?
La superstición de que romper un espejo trae 7 años de mala suerte se remonta a la antigua Roma, donde se creía que el reflejo de un espejo representaba el alma de una persona. Romper el espejo se consideraba un mal presagio y se asociaba con la ruptura del alma. ¿Cuál fue el primer restaurante de la historia? El primer restaurante de la historia es objeto de debate, pero uno de los más antiguos conocidos es el París. En París, Francia, fundado en 1765 por un chef llamado Boulanger. Aunque inicialmente solo servía sopas restaurativas, se considera uno de los primeros establecimientos en ofrecer un menú fijo para el público en general. ¿Cuál es el insecto más grande y a la vez más rápido? El insecto más grande y más rápido a la vez es el escarabajo titán, Titanus giganteus. Aunque no es el insecto más rápido en términos absolutos, su tamaño considerable lo convierte en el más grande y relativamente rápido en comparación con otros insectos de gran tamaño. Sin embargo, en términos de velocidad pura, otros insectos más pequeños pueden superarlo. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos se originaron en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Olimpia. Estos eventos deportivos se celebraban en honor a Zeus, el dios griego del cielo y el trueno. Los antiguos Juegos Olímpicos comenzaron alrededor del año 776 a.C. y se llevaron a cabo cada 4 años, marcando el inicio del periodo del tiempo conocido como la Olimpiada. ¿Cuál fue el primer animal domesticado? El perro es generalmente considerado como el primer animal domesticado por los seres humanos hace unos 15.000 años. La domesticación de los perros se cree que ocurrió a través de una asociación mutuamente beneficiosa entre humanos y lobos, donde los lobos, que mostraban comportamientos menos agresivos y más tolerantes hacia los humanos, eran seleccionados y criados para la convivencia. ¿Cuál fue el primer récord Guinness? El primer récord Guinness fue establecido en 1951 cuando Sir Hugh Beaver, director general de la cervecería Guinness, se preguntó cuál era el ave de caza más rápida de Europa. Esta pregunta inspiró la creación del libro Guinness de los récords. Y el primer récord oficial registrado fue el de la lagópodo escocés, el ave de caza más rápida del continente europeo. ¿Cuál fue el primer idioma hablado? La prueba arqueológica que tenemos hoy nos permite afirmar que la lengua más antigua del mundo es la lengua sumeria. Se remonta al menos a 3500 a.C. La prueba más antigua de sumerio escrito se encontró en el Irak de hoy, en un artefacto conocido como la tabla de Kish. Por lo tanto, dada esta evidencia, el sumerio también puede considerarse el primer idioma del mundo. ¿Qué animal tiene la mordida más poderosa? El cocodrilo de agua salada posee la mordida más poderosa entre los animales vivientes, con una fuerza de mordida estimada en alrededor de 3.700 libras por pulgada cuadrada, 16.470 newtons. Este reptil es capaz de ejercer una tremenda presión al cerrar sus mandíbulas, lo que le permite capturar y desgarrar a sus presas con gran facilidad en su hábitat acuático. ¿Qué pasaría si se desata la Tercera Guerra Mundial? Si se desatara la Tercera Guerra Mundial, las consecuencias serían devastadoras. Podría haber un uso masivo de armas nucleares, pérdidas de vidas inimaginables, destrucción a gran escala, impacto económico global severo, recesión, desempleo, inflación, colapso financiero y daños ambientales irreparables. Es crucial trabajar por la paz para evitar tal catástrofe. ¿Por qué se utiliza el antes de Cristo y el después de Cristo? El uso de antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC, se deriva de la convención en la cronología occidental que establece el nacimiento de Jesucristo como un punto de referencia histórico significativo. Esta designación se popularizó en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo y ha sido adoptada ampliamente en la cronología occidental para datar eventos históricos. ¿Cuál es el líquido más caro del mundo? El líquido más caro del mundo es el veneno de escorpión dorado, utilizado en la medicina para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Este líquido puede alcanzar un precio de hasta 39 millones por galón debido a su rareza y a las propiedades medicinales que se le atribuyen en ciertos tratamientos médicos especializados. ¿Cuántos colores de ojos existen en los seres humanos y cuál es la rareza a nivel mundial? Existen 7 colores de ojos principales en humanos: café, negro, ámbar, avellana, verde, azul y gris. El café es el más común, con un 55% de la población mundial, seguido por avellana y azul con un 8% cada uno. Los ojos verdes son raros, presentes en solo el 2% de las personas, y el gris es aún más inusual, con aproximadamente el 1%. Número 15. ¿Por qué se nos pone la carne de gallina?
Esta sensación es una respuesta fisiológica que se produce cuando los diminutos músculos de cada pelo se contraen, lo que hace que el vello se erice y la superficie de la piel circundante sobresalga. Esta respuesta es una herencia de nuestros ancestros animales y se produce en situaciones emocionales como miedo, frío o incluso en respuesta a una caricia o una canción con un significado especial. ¿Por qué los países tienen diferentes horarios? Los usos horarios fueron establecidos para dividir la Tierra en regiones con horas de luz diurnas similares, facilitando la coordinación del tiempo en diferentes lugares del mundo. Cada uso horario abarca 15 grados de longitud y está centrado en un meridiano principal. ¿Puede un pollo incubar fuera de su cascarón? Claro que es posible. De hecho, existen varios experimentos a lo largo de los años, como el de estudiantes japoneses que colocaron un embrión de pollo sin cascarón sobre papel plástico y luego lo pusieron en una incubadora. A los 3 días, ya tenían su corazón formado. Y para el día 21 la cría estaba lista para nacer y dar sus primeros pasos en el laboratorio. ¿Cuál fue el imperio más grande de Latinoamérica? El imperio Inca fue el más grande de Latinoamérica. Se extendió por una vasta área que abarcaba partes de lo que hoy son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Con una organización política y administrativa sofisticada, los incas gobernaron sobre millones de personas y construyeron un vasto imperio que destacó por su ingeniería, agricultura y cultura. ¿Qué animal es el más venenoso? La rana dorada venenosa es un anfibio anuroendémico de la costa pacífica colombiana y posee el veneno más letal. Su piel está impregnada de batracotoxina, un alcaloide venenoso capaz de provocar contracciones musculares tetánicas e incluso la muerte por paro respiratorio. Increíblemente, su veneno puede matar a 1.500 personas. ¿Cuál es el salar más grande del mundo? El salar de Uyuni, ubicado en medio de los Andes en el sur de Bolivia. Es el mayor desierto de sal continuo del mundo. Este impresionante salar es el legado de un lago prehistórico que se secó, dejando un paisaje desértico de casi 11.000 kilómetros cuadrados de sal blanca brillante, formaciones rocosas e islas con cactus. Es un lugar verdaderamente asombroso. ¿Cuál fue primero, la gallina o el huevo? El dilema de la gallina y el huevo ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Desde una perspectiva biológica, el huevo como mecanismo reproductivo fue antes que la gallina, ya que las aves prehistóricas que procedieron a la gallina ponían huevos. Sin embargo, la pregunta puede tener múltiples interpretaciones, en una paradoja que invita a reflexionar sobre el origen de la vida y la evolución. ¿Cómo es posible extraer tanto petróleo para cubrir la demanda mundial? La extracción masiva de petróleo se logra a través de métodos como perforación en alta mar, fracking y extracción terrestre. Estos procesos utilizan tecnología avanzada para acceder a reservas profundas y difíciles de alcanzar. Además, la demanda mundial es cubierta por una red global de empresas petroleras que operan en múltiples países, maximizando la producción y distribución para satisfacer las necesidades. ¿Cómo se forman las esmeraldas? Las esmeraldas se forman en ambientes hidrotermales o depósitos de pegmatita, el mineral berilo presente en rocas ígneas y metamórficas. Se cristaliza y transforma en esmeralda bajo condiciones de alta presión y temperatura. Elementos como cromo o vanadio dan su característico color verde. Este proceso puede durar millones de años, resultando en las preciadas gemas verdes. ¿Cuál es el país con más frutas nativas? Colombia, con 433 especies nativas de frutas, es el país con la mayor biodiversidad frutal por kilómetro cuadrado. Un colombiano podría probar una fruta diferente cada día del año gracias a la variedad de climas que favorecen su cultivo. Sin embargo, pocos aprovechan esta diversidad consumiendo siempre las mismas frutas comunes, sin conocer la vasta riqueza frutal del país. ¿Por qué los países tienen diferentes horarios? Los usos horarios fueron establecidos para dividir la Tierra en regiones con horas de luz diurnas similares, facilitando la coordinación del tiempo en diferentes lugares del mundo. Cada uso horario abarca 15 grados de longitud y está centrado en un meridiano principal. ¿Cómo la empresa Funko crea figuras de actores famosos sin pedirles permiso? Funko puede crear figuras de actores famosos sin pedirles permiso gracias a acuerdos de licencias con estudios y franquicias, no directamente con los actores. Los derechos de imagen de personajes en películas y series pertenecen a los estudios, que venden las licencias a Funko. Así, las figuras representan a los personajes, no a las personas, evitando la necesidad de permisos individuales. Ingenioso, ¿no? ¿Cuál es el nombre a esa sensación que le llamamos mariposas en el estómago?
La sensación de mariposas en el estómago se conoce como sensación de nervios o efecto mariposa. Se produce como respuesta a la excitación, el estrés o la anticipación y es causada por la liberación de hormonas como la adrenalina que pueden provocar contracciones en el estómago y sensaciones peculiares en esa área. ¿Cuál es el origen de la superstición de que romper un espejo trae mala suerte? La superstición de que romper un espejo trae 7 años de mala suerte se remonta a la antigua Roma, donde se creía que el reflejo de un espejo representaba el alma de una persona. Romper el espejo se consideraba un mal presagio y se asociaba con la ruptura del alma. ¿Por qué existen los gemelos? Los gemelos existen debido a la división de un único cigoto en dos durante las primeras fases del desarrollo embrionario, resultando en individuos con el mismo material genético. En cambio, los mellizos provienen de la fertilización de dos óvulos distintos por espermatozoides diferentes, compartiendo aproximadamente la mitad de sus genes como cualquier par de hermanos. ¿Qué pasaría si un planeta o la luna desaparecen? Sería un caos cósmico. La desaparición de un planeta o la luna alteraría gravemente nuestro sistema solar. Las mareas serían impredecibles, los climas cambiarían drásticamente y las influencias gravitatorias afectarían a los otros cuerpos celestes. Afortunadamente, por ahora nuestros vecinos planetarios están aquí para quedarse, brindándonos estabilidad en el vasto universo. Esto es todo por hoy. Deja tu pregunta en los comentarios. Elegiré las mejores para un próximo video.